La última clase hicimos una código revisamos un código donde implementamos un grafo de una manera muy pedestre, en el sentido que no usamos ninguna de las expresiones normales, que era usar una lista de adyacencia o una, o una matriz de adyacencia, sino que simplemente utilizamos las rutinas de listas y diccionarios que existen en Python y en base a eso lo implementamos. Asumiendo que las rutinas son más o menos eficientes, pues no es terrible, sobre todo si el grafo es pequeño, pero no ese código que vimos es con motivos didácticos únicamente, ¿no? No sería conveniente usarlo para grafos muy grandes, pero para lo que vamos a ver en el curso seguramente es útil. No nos ponemos a implementar un grafo grande, o sea, un método más robusto para implementar un grafo, porque no es una clase de programación y porque la idea era únicamente tener una cosa con la que podamos jugar, ¿no? Código con el que podamos empezar a probar algunas de las cosas que vamos a ver en la clase. Y aparte porque ya hay bibliotecas especializadas hechas de manera más eficiente, que no vamos a ver tampoco, pero no tiene caso perder el tiempo implementando esas cosas. Bien, el tema que habíamos quedado, que estaba preguntando hace un momento, era de Valencia, el concepto de Valencia. Entonces vamos a repasarlo rápidamente porque creo que no quedó muy firme el concepto de Valencia. La valencia básicamente habíamos dicho que la valencia es una propiedad que podemos asociar a un vértice de un grafo y decimos que la valencia es el número de aristas que inciden en ese vértice, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un grafo como este que tiene aquí una A, una B, una C, una D y una E, de esta manera. En este caso, la valencia de A es el número de vértices que inciden en A, que en este caso sería igual a 2. La valencia de B sería el número de vértices que inciden en B y sería 1. La valencia de E habíamos dicho que sería 4, porque hay 4 aristas que inciden en E. Tenemos que la valencia de D sería de 3, porque hay 3 aristas que inciden en D. Y la valencia de C sería 2, porque hay 2 aristas que inciden en C. Habíamos comentado de que una propiedad de un grafo es que la sumatoria eh, para todos los vértices que pertenecen al conjunto de grafos, la sumatoria de la valencia, que hemos dicho que esta función, lo que llamamos como la valencia, esta delta, la valencia de B era igual a 2 veces el número de aristas. Bueno, en este caso esta A es el conjunto de aristas y es la cardinalidad del conjunto, es el número de elementos que hay en el conjunto, el número de aristas que tenemos. Entonces decimos que la sumatoria de todos de las valencias siempre va a ser igual a 2 veces el número de aristas. Y eso era claro, ¿no? Porque cada arista conecta un nodo con otro, entonces por cada arista va a sumarle 1 a la valencia de C y le va a sumar 1 a la valencia de E. Entonces sumamos la valencia de todos, pues va a ser 2. Cada arista incide en dos componentes de valencia en diferentes elementos. ¿Sí queda claro cuál es el concepto de valencia? Sí, sí, Muy sí, bien. queda. Y hay otra... Con respecto a eso, le voy a hacer una pregunta. Perdón, Ismael. Sí, le puedo hacer con respecto a la Valencia. Sí, diga. En los grafos dirigidos, sería solo los que inciden sobre Sí. los que tienen como fin él, ¿no? Sí, en el caso del grafo dirigido, esta propiedad no se cumpliría porque si fuera un grafo dirigido, la valencia de C solo son los que llegan a C, ¿no? Entonces ya no podríamos establecer esta relación. Esto es para grafos, no para grafos dirigidos. Entonces, ahorita lo que estamos viendo son grafos, pero no se considera para grafos dirigidos. ¿De acuerdo? Sí, Ok, sí. ok, bien. El otro concepto importante, bueno, un corolario de este teorema. Bueno, el teorema es de que básicamente la sumatoria de todas las valencias es igual a 2 veces el número de aristas. Y un corolario de este es el siguiente. Si nosotros tenemos un grafo, nosotros podemos clasificar las valencias de un grafo, o no, podemos clasificar los vértices que pertenecen a un grafo en términos de su valencia. Si su valencia es un número par y si su valencia es un número impar. ¿Ok? Entonces podemos hacer una partición del conjunto de vértices en términos de su valencia.
decimos, básicamente podemos particionar B en términos de su, ¿cómo se llama? En términos de su paridad, si es par o impar, su paridad, de la paridad de su valencia. Ay, puse valencia con B de burro y sin la N, qué horrible. De su valencia. Esto de que podamos particionar B se entiende porque, bueno, la particionar en términos de la paridad es básicamente como si hiciéramos módulo 2. Y entonces es congruencia módulo 2. Si lo ven, si separamos un conjunto en pares e impares, es básicamente, estamos estableciendo una relación de equivalencia en base a congruencia módulo 2. Son los pares o los impares. Entonces, por lo tanto, si habíamos dicho que la congruencia módulo es una relación de equivalencia, que las relaciones de equivalencias nos permiten definir particiones. Entonces, podemos particionar el conjunto B en los pares y los impares. Entonces podemos decir que el conjunto de la valencia está formado por la valencia par más la valencia impar, ¿no? Esta son los nodos, o digo los vértices, es un conjunto de vértices cuya valencia es par, y este de acá es lo mismo, pero impar. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, ya que definimos esto de que podemos particionar el conjunto de vértices de manera impar o par o impar, pues esa condición que habíamos visto hace ratito la podemos reescribir de otra manera. La podemos reescribir básicamente que la sumatoria de U que pertenece al conjunto cuya valencia es par de más la sumatoria de U que pertenece a B impar de U es igual a 2 veces la cardinalidad del conjunto de aristas. Entonces, esta es la misma relación. Acuérdense que si esto es una partición en términos de pares e impares, todo esto es como si fuera la sumatoria de todos los nodos. Entonces, esta condición sigue siendo cierta. Pero esto nos dice una cosa muy interesante. Nosotros sabemos que si sumamos un montón de números pares, lo que obtenemos es un número par. Si agarramos dos números pares y los sumamos, lo que obtenemos es otro número par. ¿Estamos de acuerdo? Si sumamos los números impares, no lo podemos decir. Si sumamos los números impares, sí es un número par, pero si sumamos tres números impares, va a ser un número impar, y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces, nosotros sabemos que esa sumatoria de aquí es un par, es un número par, divisible entre 2. Sabemos que el resultado que tenemos aquí es un número par también. ¿Por qué? Porque es el número de aristas por 2. Entonces, este es un número par y un número par. Entonces, la sumatoria de todas las valencias de los vértices impares, ¿cómo debe de ser? Debe ser par igual. Debe ser par. Entonces, un corolario de esta definición, la definición de que la sumatoria de las valencias de los vértices de un grafo es igual a 2 veces el número de aristas del grafo, es que el número de vértices impares de un grafo es un número par. Entonces, lo que se desprende de aquí es eso. El número de vértices con valencia impar es un número par.
Y otra definición en términos de paridad, de nomenclatura, más que nada que tenemos, es que si tenemos un grafo donde todos los vértices tienen la misma valencia, un grafo cuyos vértices tienen todos la misma valencia R, se les conoce como grafos regulares. O R, esta es una R, nada más que hay que dibujarlo bien, si no, R valentes. Y en este caso, cuando tenemos un grafo regular o R valente, podemos decir que R multiplicado por el número de vértices es igual a 2 veces el número de aristas. ¿Ok? Una aplicación importante de la valencia es básicamente determinar si dos grafos son isomórficos o no. Como habíamos comentado antes, el hecho de que dos grafos sean isomórficos o no depende de... Era un problema NP completo, ¿no? Es un problema muy complejo, pero si podemos descartar que dos grafos no son isomorfos, eso es una cosa que nos puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, una forma de determinar si dos grafos son isomórficos es que básicamente la valencia tiene las valencias, bueno, podemos auxiliarnos de las valencias para encontrarlo, ¿no? Y eso que nos referimos es de que habíamos comentado de que cuando queríamos encontrar el isomorfismo entre dos grafos, lo que decíamos es que lo primero es que como el isomorfismo es una biyección, o sea, encontramos para decir que dos grafos son isomórficos es porque encontramos una biyección entre el número de aristas, entre el número de vértices, perdón. Lo primero que teníamos que saber es que si un grafo es isomorfo, tenemos que el número de vértices es igual. Tenemos que el número de aristas es igual entre ambos. ¿Y cómo nos podría ayudar la valencia? La valencia sería la misma en los dos grafos. Sí, la valencia pero acuérdense que la valencia es una propiedad de los nodos del grafo, no tanto del grafo, sino la valencia del grafo, ¿no? Y la valencia, si sabemos, imagínense que queremos checar un grafo. Decimos, bueno, tenemos que tiene el número de aristas, es igual. Digo, ¿de vértices son iguales? Sí. ¿El número de aristas es igual? Sí. Lo que pasaría sería que las valencias tendrían que ser iguales también, ¿no? Sabemos que si el número de aristas es igual, pues sabemos que la valencia va a ser igual a 2 veces la sumatoria de las aristas, entonces las valencias deberían sumar lo mismo en ambos casos, ¿no? Si tenemos dos grafos que tienen la misma cantidad de aristas, pues sabemos que la sumatoria de las valencias va a ser iguales. Entonces, una primera cosa que podemos hacer es hacer eso, checar. Bueno, no, si sabemos que el número de aristas es igual, las valencias van a ser iguales entre sí, ¿no? Pero lo que nos importa es la proporción de las valencias, ¿no? Es una forma de checarlo, sería simplemente quizás listar todas las valencias en orden, agarrar todas las valencias de cada uno de los vértices del grafo y ordenarlas. Entonces nos saldría una vértice que tiene una 5, una que tiene valores diferentes de manera creciente. Y las otras valencias que encontráramos en el segundo grafo tendrían que ser iguales. Si las ordenamos, tendrían que ser iguales, ¿no? Si son iguales, significa que
no podemos descartar que no sea isomórfico. Podemos aunque seguir creyendo que es isomórfico. Y ya que ordenamos esto, pues podríamos incluso empezar, eso nos puede restringir en la búsqueda de cuáles son las posibles permutaciones que serían válidas, ¿no? Por ejemplo, si hay 5 nodos, que estos 3 nodos tienen el mismo valor, pues tendrían que corresponder con 3 nodos con estos nodos. Podemos poner restricciones en la forma en que se hacen las permutaciones, ¿no? Y eso nos puede ayudar a simplificar el problema. Bien, ¿dudas hasta ahorita? ¿Quedó claro esto? Sí, está claro. Sí, Bien. sí, se quedó claro. Vamos a empezar ahorita con un tema nuevo dentro de grafos, que es el problema de rutas y rutas, ciclos y caminatas. Entonces, vamos a hablar primero de qué es una caminata, que es un concepto básico en grafo, ¿no? Decimos que una caminata, en inglés utilizan el término walk. Una caminata en un grafo G, es una secuencia de vértices de 1, de 2, de 3, hasta un cierto dk, donde b de i y b de i más 1 para i que está en el intervalo de 1, k menos 1, donde son adyacentes. O eso de adyacentes nos referimos a que existe una arista que los relaciona. ¿Se queda claro? Una caminata, tenemos un grafo y tenemos de los grafos del grafo G, hacemos un conjunto enumeramos una lista de vértices, donde obviamente todos los vértices de i tal que i pertenece a 1, k, pertenecen al conjunto de vértices del grafo, ¿no? Tenemos un conjunto de vértices del grafo donde de tal manera que dos grafos que estén adyacentes en esta lista están relacionados a través de una arista. En otras palabras, otra manera diferente de ponerlo sería como sigue. Si tenemos el grafo A, B, C, K, H, L, y tenemos las siguientes aristas. Algo como esto. Nosotros podemos establecer una caminata como la siguiente. Podría ser que C, B, L, A, K, H, C, B, C, B, C, H, K es una caminata. ¿Por qué? Porque vemos que este y este están relacionados por una arista, B y L están relacionados con una arista, este y A están relacionados con una arista. Es básicamente, se fijan, es como ir caminando, recorriendo el grafo, pasando por algunas aristas e ir enumerando la lista de vértices por la que estamos conectando. Si de repente, en vez de querer pasar aquí de C a B, pusiéramos aquí, por ejemplo, el K, esto ya no sería una caminata. ¿Por qué? Porque no hay de H a C sí hay una ruta, pero de C a K no hay ninguna conexión, no hay una arista que una C y acá.
Entonces, esto de aquí no es una caminata porque C y K no son adyacentes en el grafo. No existe una arista que los una. Nosotros podemos visitar, como les digo, varios vértices. Podemos visitar más de una vez un vértice, eso no afecta, pero el chiste está en que nosotros, esa es es la definición de una caminata. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro. Muy bien. Sí, claro. Ahora, una especificación tenemos una que es una caminata, un walk, y hablamos de una ruta, yo le llamo ruta, en inglés le llaman path. Una ruta, yo le pongo aquí, path. Path es un sendero, pero el sendero que va de un lugar a otro es una caminata donde no se repite ningún vértice. En el caso anterior que les mostré, sí había vértices repetidos, sabíamos C, B, C, B, C, B se repetían, pero si tenemos una caminata donde no se repite ningún vértice, decimos que eso es una ruta. ¿Ok? Entonces, en base a esta definición de ruta, vamos a establecer ahorita una relación de equivalencia sobre los vértices del grafo. Y vamos a hacer lo siguiente. Sea viborita, vamos a poner que este es como un símbolo, sea viborita, una relación de equivalencia, bueno, podemos ponerlo así, X viborita Y, es una relación de equivalencia entre X, Y, que son vértices de un grafo. Y decimos que X y Y están relacionados a través de esta relación de equivalencia cuando existe una ruta que los une. Entonces tenemos vértices de un grafo, establecemos que hay una relación de que eso es una tilde, nada más que me sale muy fea. Hay una relación de equivalencia que vamos a decir X está relacionado con Y a través de este símbolo, que es una tilde. Decimos que si X y Y existe una ruta entre ellos, significa que pertenecen a una relación de equivalencia. Están relacionados entre sí a través de una relación de equivalencia. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un grafo como este y vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que este relaciona con este relacionado con este, que este está relacionado con este con este, con este, con este. Este no está relacionado con este. Aquí lo busco con colores diferentes, pero este es un ejemplo de un grafo donde, por ejemplo, la relación de equivalencia A y Q están relacionados porque hay una ruta entre ellos, que la ruta es AQ o QA. A y G están relacionados porque hay una ruta AG. Q y G están relacionados. Esta G parece un 6, déjenla pongo como una G. Q y G están relacionados porque hay una ruta QAG que relaciona esos dos vértices. Y vemos que todos estos vértices que están unidos por ¿cómo se dice? Por aristas verdes, que yo las uso así para distinguirlos, pertenecen a la misma, están relacionados a través de una relación de equivalencia, porque de cualquiera de estos podemos encontrar una ruta que nos lleva a cualquiera de los otros que están aquí. Sin embargo, no hay una ruta para ir de la L a la S, o de la H a la N, o de la G a la C, o de la L a la M, o de la A a la F, o esa es otra ruta, otros miembros que
pertenecen a otra relación de equivalencia. Bueno, están relacionados desde la misma relación de equivalencia, pero pertenecen a otra clase, ¿no? Porque de C podemos ir a N, de N a M, de M a F, de F a C, a S, pero no podemos brincar de estos a estos. Entonces, decir el hecho de que existe una ruta entre grafos nos permite clasificar a los grafos. Acuérdense que las relaciones de equivalencia dan lugar a clasificaciones y básicamente nos permite particionar grafos. Podemos particionar grafos en términos de si hay rutas o no hay rutas entre sus miembros. Entonces, ¿sí queda claro esto? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una definición. Supongamos que G, que es igual al conjunto de vértices y de aristas, es un grafo. Y que la partición del conjunto B se hace en base a la relación de equivalencia tilde, que dijimos que era si hay una ruta entre ellos. Entonces, en ese caso, decimos que el conjunto de vértices lo podemos expresar como la unión de un montón de subconjuntos. De 1, unión con D2, unión con D3, unión con DK. Y digamos que sea I, donde I pertenece al conjunto que va desde 1 hasta acá. Bueno, a la arista va a variar entre 1 y K. Es el conjunto de... no, pero aquí le puse E, ¿verdad? Es el conjunto de aristas. Son las aristas cuyos extremos caen en el subconjunto de I. Básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos un grafo como este, A, B, C, D, E, F, G, H, L, N, Q, R. Establecemos relaciones como estas. Tenemos que aquí hay tres particiones. Vamos a añadir este acá. Tenemos aquí tres particiones. Tenemos una partición, otra partición y una última partición. Se fijan, el conjunto de todos estos A, C, L y N, podríamos decir que es B1, B, E y G podría ser que sea el conjunto de vértices 2, y D, F, Y, Q y R puede ser un conjunto 3. Es una partición, partimos un grafo en tres conjuntos de vértices, y para cada conjunto de vértices podemos también encontrar que hay un conjunto de aristas. Los conjuntos de aristas son las aristas que unen a los miembros de este grafo. Y entonces tenemos que podemos definir subconjuntos de vértices, subconjuntos de aristas. O sea, la relación de equivalencia nos permite definir subconjuntos de vértices y subconjuntos de aristas. Y entonces nosotros podemos construir grafos GI que van a estar formados por los subconjuntos de vértices y los subconjuntos de aristas. Esto es la partición de un grafo en términos de la relación de equivalencia definida por las rutas. Nos permite construir subgrafos, son grafos más pequeños. Entonces decimos que estos grafos GI
se les conoce que son los componentes del grafo G. Entonces, un grafo lo podemos particionar en componentes, que son otros grafos, en base a la relación de equivalencia de conectividad. De conectividad, ustedes básicamente que hay una ruta entre miembros del grafo. Y decimos que si un grafo tiene un solo componente, es un grafo conectado, se dice. Sí queda claro más o menos cuál es la idea esta de los grafos, de las conectividades entre grafos. Entonces, imagínense que tenemos a toda la población de la Tierra y establecemos relaciones en una comunidad a través de parentesco. Y entonces vamos a ver que hay familias que posiblemente no se tocan y podemos representar toda una población estableciendo relaciones de parentesco entre sus miembros, y vamos a ver que hay posiblemente en una población, sobre todo si es una población relativamente joven, no haya ninguna relación de parentesco entre todas las personas que habitan en la ciudad, ¿no? Todas las personas que pertenecen a una familia van a ser personas que pertenecen a una misma partición del grafo de poblaciones, de miembros, y cada familia va a ser un grafo independiente. Claro que sabemos que si nos ponemos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, posiblemente haya conexión entre todas las familias, ¿no? Aunque es a través de muchos brincos. Pero en una población pequeña o joven podemos encontrar que hay relaciones. Que hay componentes, que el grafo que representa toda la población, asumiendo donde las aristas representan consanguinidad, o sí, básicamente consanguinidad, pues vamos a ver que hay subgrafos, ¿no? Que podemos pensar que son como familias de ese grafo. ¿Ok? Bien, no hay comentarios, dudas, todo les parece bien. Sigan ahí. Sí, no, todo está claro hasta el momento. Ismael, Sí. Ítalo, Mariana, Por ahora, sí. ¿todo bien? Sí, todo bien, Muy profesor. bien. Vamos a una última definición, ya que estamos en esto. La primera definición tenemos que ver que hay otra variante bueno, vimos que había una caminata, vimos que había una ruta, y hay una clasificación más pequeña, que es la siguiente. Decimos que son los ciclos. Decimos que un ciclo es una caminata donde el último vértice de esta es adyacente al primero. Entonces tenemos una caminata que, por ejemplo, puede ser A, B, H, L, C, A, F, A, B. Si nosotros decimos que esto es una caminata y decimos que después de la B sigue la A, otra vez, lo que tenemos aquí es un ciclo. Básicamente es una caminata que no termina, simplemente regresa a donde comenzó. Entonces si tenemos un grafo, por ejemplo,
Tenemos aquí, por ejemplo, A, B, C, D y E. Tenemos aquí L, M, H, Q, S, K. Establecemos algunas relaciones como este, 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 este. Una caminata posible sería, por ejemplo, comenzar de L, brincar a M, brincar a D y luego regresamos a L. Esto es un ciclo, porque se cierra el camino, ¿no? Se hace un ciclo, regresamos a donde comenzamos. Entonces, por ejemplo, L, D, M es un ciclo, porque el último es adyacente al primero. Si hacemos L, M, D, A, S, eso no es un ciclo. L, D, L, M, D, A, S, porque el último no está adyacente a la L, que es el primero. Sin embargo, si hacemos L, M, D, A, S, K, E, B, Q, A, D, eso sí es un ciclo. L, M, D, A, S, K, E, B, Q, A, D, L. Es un ciclo porque volvimos a regresar al mismo, ¿no? Entonces, ese es el concepto que decimos que es un ciclo. El ciclo lo podemos caracterizar por su tamaño. Decimos que su ciclo tiene 3 vértices, un ciclo de tamaño 3 o de un ciclo 3. Este sería un ciclo de un montón de vértices porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y bueno, es básicamente pueden ser muy, muy grandes los ciclos, ¿no? Es un círculo de tamaño 11, ¿no? ¿Sí queda claro el concepto de ciclo? Bien, Sí, con los diagramas sí quedan más claros. es más o menos sencillo, ¿no? Es básicamente un ciclo. Ciclo es una caminata, B1, B2, hasta BR, tal que BR es adyacente a B1. Donde comenzamos es cuando terminamos. Uh-huh. Dentro de los ciclos hay un tipo de ciclo particular que se le conoce como los ciclos hamiltonianos. Que son los ciclos que pasan por todos los vértices de un grafo. Obviamente el grafo tiene que ser conectado para que eso pueda ocurrir. Tiene que tener solo un componente. Otra definición se le conoce como la caminata. Se le conoce como la caminata euleriana. Es una caminata que pasa por cada arista de un grafo una sola vez. Exactamente una sola vez.
Pero no nos vamos a meter con esto. Hay un montón de trabajo que podríamos revisar en esto, pero no nos vamos a meter ahorita. Nos menciono que existen, hay propiedades interesantes de las caminatas eulerianas y de los ciclos hamiltonianos, pero no nos vamos a meter ahorita con eso, porque hay mucho material por ver. Pero es todo un tema de estudio esto. La siguiente definición, para ya terminar lo que estamos viendo el día de hoy, sería la definición de árboles. Árboles. Los árboles es una variedad de grafo, en particular, que básicamente decimos que un árbol es un grafo que cumple dos propiedades. Un árbol es un grafo que, primero, está conectado. Esto tiene un solo componente. Podemos ir de cualquier vértice, cualquier otro vértice del grafo. Hay una ruta que une cualquier vértice del grafo. Y la condición 2 es que no tiene vértices. No tiene ciclos, perdón. No hay ciclos en un grafo. Entonces, ejemplos de grafos pueden ser, por ejemplo, cosas como estas. De árboles, esto es un árbol, pensando que los puntitos son aristas. Este es una variedad de árbol, o podemos pensar que un árbol puede ser algo como esto. Eso es otro tipo de árbol, por ejemplo, una figura de un monito. Es otro tipo de árbol. Esto es un árbol. Ahora, cuando hablamos de árboles, tienen ciertas propiedades que son las que vamos a revisar ahorita. Decimos que si T es igual, vamos a poner no paréntesis, sino es un conjunto de vértices y aristas, es un árbol. Esto es básicamente es un grafo que tiene vértices y aristas, pero decimos que este grafo es un árbol con al menos dos vértices, porque esto es un árbol, ¿no? Está conectado y no tiene ciclos. O sea, un solo vértice solito es un árbol. Pero si tenemos que T es un árbol con al menos dos vértices, entonces podemos decir lo siguiente. Vamos a ponerlas como las propiedades. Decimos que, por ejemplo, para cada par XY, para cada par X, Y que pertenece al conjunto de vértices, existe una ruta única que los une. Eso de única es la parte importante aquí, porque si hubiera más de una ruta, ¿qué significaría? Que hay ciclos. ¿Sí queda claro? Si hay dos formas de llegar de un vértice a otro vértice, significa que existe un ciclo. Porque podríamos ir de un camino y luego regresar por el otro, y eso es un ciclo. Entonces aquí la parte importante es que el hecho de que sea un árbol especifica que para ir de un nodo a otro solo hay una forma de recorrerlo. La siguiente propiedad es que si eliminamos una arista de un árbol, obtenemos dos árboles que son árboles, y básicamente eso, ¿no?
Entonces, si agarramos cualquier árbol y le quitamos una arista, ¿qué es lo que estamos haciendo al quitar una arista? Como solo hay una ruta para ir de cada nodo a otro, de cada vértice a otro vértice del grafo, si quitamos una arista, significa que ya no vamos a poder viajar de un lado a otro. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos creando una partición del árbol. Si quitamos un vértice, creamos una partición y los nodos que queden en cada una de las partes de la partición, a su vez van a ser un árbol. Y la última propiedad, creo que la última, es que el número de aristas en un árbol, este plomo negro ya no pinta, el número de aristas en un árbol es igual al número de vértices menos 1. Y ya, estos prácticamente eran todas las propiedades de árboles. Los árboles son muy útiles. ¿Por qué son útiles los árboles? Los árboles son útiles porque muchos de los algoritmos que vamos a ver ahorita que estemos trabajando con grafos tienen como usan como un paso intermedio en su desarrollo el convertir un árbol en un grafo. Entonces tenemos un árbol y tenemos un grafo y una forma de resolverlo es encontrar un conjunto de vértices y crear otro grafo a partir de él y hacer que este otro grafo sea un árbol. Entonces es un resultado particular muy importante. Los que ya tengan estudios previos de computación seguramente conocen una estructura de datos muy popular que se le conoce como los árboles binarios de búsqueda. ¿Alguien conoce ha oído hablar de los árboles binarios de búsqueda? Sí. Víctor, Mariana, Ítalo, Ismael. Yo no. ¿Quién no los conoce? Ítalo. Sí. Bien, básicamente un árbol binario de búsqueda es una estructura de datos que nos permite almacenar información de manera ordenada. Entonces es muy fácil, podemos decir que a cada vértice le asociamos una información y esa información la podemos comparar para ver si es mayor o menor que otra, ¿cómo se dice? Que otra estructura. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos almacenar un conjunto de números y queremos poderlos consultar rápidamente, díganme números aleatorios. A ver, comenzamos con Ismael, Ítalo, Mariana, Víctor. Váyanme diciendo números aleatorios, entre 0 y 100. 5. 5. Rápido. Ismael. 22. 15. Ah, no, Ismael ya me había dicho, perdón. Guardamos tu 15 para la siguiente. Ítalo. 22. 22. Mariana. 25. 25. Víctor. 70. 70. Había 15. dicho Ismael 15. Voy a decir yo ahora uno. Bueno, vamos a guardar el mío. Que el mío sea 8. Luego Ismael dijo 15. Luego sigue otra vez Ítalo. 64. 64. Mariana. 30. 30. Y por último, Víctor. 90. 90. Entonces imagínense que tenemos estos almacenados en un arreglo, en este orden en que los fueron dando, y queremos buscar uno de esos números en esta lista. Pues básicamente si queremos buscar cuál es la posición o si existe o no existe el elemento que contiene el valor 8, pues tendremos que recorrer esa lista, ¿no? Entonces para encontrar el valor 8 tenemos que buscar el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, nos tarda 5. Pero el peor caso es que el número que estamos buscando es el 90. Y siempre cuando empezamos a buscar no sabemos dónde está el número. Y siempre el peor caso que debemos considerar es que tenemos que buscar en toda la lista antes de encontrar. Si la lista tiene n elementos, decimos que tiene una complejidad de n. Sin embargo, podemos almacenar en vez de ponernos en un arreglo, en una lista lineal, si almacenamos esos números en un árbol, ahorita les explico cómo, nos permite hacer búsquedas rápidamente, de manera rápida, ¿no?
Entonces imagínense que vamos a poner nuestro árbol y decimos, bueno, vamos a poner que el primero tenemos el valor de 5. Y un árbol, lo que vamos a hacer es que en cada vértice, cada vértice va a tener va a estar conectado a lo más con otros dos vértices. Y vamos a llamarlos por nomenclatura, que existe el vértice a la izquierda y el vértice a la derecha. Entonces comenzamos con el 5 y vamos a decir que todos los vértices que estén a la izquierda del 5 van a ser menores, todos los que estén a la derecha del 5 van a ser mayores o iguales. Entonces, ponemos el 5 y decimos, bueno, 5. Luego el 22 es mayor que el 5 o es menor que el 5. Pues el 22 es mayor que el 5. Entonces nos va a quedar que lo ponemos a la derecha. Luego el 25 es mayor que el 5. O sea que nada más para ilustrar esto bien, vamos a poner que el 5 del principio no era 5, sino que era un 50. Nada más para que quede un poco más. Ahorita te explico por qué pusiste 50. Comenzamos con un 50. Luego metemos el 22 y decimos, bueno, el 22 es menor, entonces lo ponemos a la izquierda, en el vértice que está a la izquierda. Luego tenemos el 25. El 25 es menor que el 50, pero el 25 es mayor que el 22, entonces lo ponemos a la derecha del 22. Luego tenemos el 70 y el 70 es mayor que el 50. Luego tenemos el 8 y el 8 es menor que el 50 y también es menor que el 22. Aquí era 70, ¿no? Estaba pensando en el 8 y puse 78. Luego el 15. 15 es menor que el 50, es menor que el 22, pero es mayor que el 8. Tenemos el 15 aquí. 64 es mayor que el 50, pero es menor que el 70, entonces el 64 iría aquí. 30. 30 es menor que 50, pero es mayor que 22 y es mayor que 25, entonces iría a la derecha del 25. 30. 90. 90 es mayor que 50 y 90 es mayor que 70, iría aquí. Entonces armamos este número, 90, este árbol así. Y lo que pasa es que si nosotros queremos buscar un número, lo que tenemos que hacer, digo, ¿dónde está el valor 30? Digo, bueno, 30 es menor que 50, sí. 30 es mayor que 22, sí, me voy a la derecha. 30 es mayor que 25, me voy a la derecha y ya lo encontré. Y entonces se fijan, cualquier búsqueda que nosotros hagamos en esa estructura requiere de 1, 2, 3, a lo más 4 pasos. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 comparaciones para poder llegar al número que estamos buscando. O bien para darnos cuenta que ese número no está almacenado. Si queremos buscar el número 61, por ejemplo, 61 es mayor que 50, nos vamos a la derecha. 61 es mayor que 70, nos vamos a la izquierda. 61 es menor que 64, nos vamos a la izquierda, pero ya no hay nada. Entonces, ¿qué significa? Que no encontramos el número. Entonces, en ese caso teníamos que hacer, el peor caso era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos que hacer 9 comparaciones en el peor caso. Y en ese caso, el peor caso es que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 comparaciones. Le cambié el 5, el 50 al principio para quedar más o menos centrado en los números. Si no le hubiera puesto eso, nos hubiera quedado el 5, hubiera quedado todas las ramas a la derecha. No pasaba nada, pero ejemplificar, o sea, seguía siendo válido, pero quedaba mejor el ejemplo poniendo un número así en medio, ¿no? A eso se le conoce como un árbol balanceado. Si nosotros insertáramos estos números en orden, lo que nos quedaría sería una lista lineal y no tenemos ninguna ventaja. Pero un árbol que está así más o menos desordenado, lo que tenemos es que genera un árbol balanceado, esto es, cada rama tiene más o menos la misma cantidad de elementos del lado izquierdo que del lado derecho. Aquí el 50 tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y este tiene 1, 2, 3. Bueno, no es mucha la diferencia. Podemos decir que es más o menos balanceado. Y eso nos facilita esto. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros tenemos que buscar en el número de niveles que tenemos. Cada vez que avanzamos en el árbol, se duplica el número de opciones que estamos haciendo. O podemos verlo de la otra siguiente manera. Cuando tomamos esta decisión de irnos a la derecha y a la izquierda, estamos recortando el espacio de búsqueda a la mitad. Aquí yo tengo que decidir entre 9 si este es el número que busco. Como no es, me voy a la izquierda y en ese momento ya descarté todos los que están a la derecha. Estos ya no los voy a buscar. Entonces ya eliminé la búsqueda a la mitad. Y cuando tomo la decisión aquí de moverme, me muevo a la derecha, ya descarté todos estos. Entonces cada vez que avanzo en el árbol, si está más balanceado, voy descartando primero la mitad, luego una cuarta parte, luego una octava parte y así sucesivamente hasta que llego al elemento. Por lo tanto, es mucho más eficiente para buscarlo.
Y tiene la característica que se representa como un árbol. Es un grafo donde los nodos almacenan valores, o sea, tienen asociado un valor, y cada grafo está conectado a lo más con dos elementos. Puede tener uno, puede tener dos, o puede tener ningún elemento. ¿Sí queda clara la idea? Ítalo, sobre todo que no lo conocías. Sí, está claro. Este es un algoritmo muy, muy útil. Se utiliza para muchas cosas. De hecho, los mapas en C++ y los diccionarios en Python se utilizan árboles para almacenar, para establecer esas relaciones, para almacenar cosas. La ventaja es de que, como en este caso, si tenemos n, cada nivel se divide en 2, se divide en 2, se divide en 2, la complejidad de búsqueda de esto es básicamente logaritmo base 2 de n. Si tenemos 1024 objetos en una... Si tenemos que n es, por ejemplo, es igual a 1024, tenemos 1024 valores que queremos almacenar. Si lo almacenáramos en una lista lineal, n sería, la complejidad sería de n. Es que en el peor caso tendríamos que hacer 1024 comparaciones para encontrar nuestro número. En el caso de un árbol, la comparación, decimos que el peor caso es logaritmo base 2 de n, que en este caso logaritmo base 2 de 1024 es igual a 10. Entonces, entre hacer 1024 comparaciones y hacer 10 comparaciones, pues es mucho más rápido esto, ¿no? Y en general es mucho más eficiente, sobre todo, y es más competitivo mientras más grande sea el valor de n. Siempre y cuando el árbol esté balanceado. Pero esa es otra harina de otro costal. Una extensión rápida de este concepto de árboles es una cosa que se les conoce como árboles KD. Que es una extensión de los árboles binarios de búsqueda, pero para K dimensiones. O sea, ya no estamos buscando escalares, o sea, el dato con el que estamos decidiendo si nos vamos a la derecha o a la izquierda ya no es un valor escalar, sino que son datos vectoriales. Imagínense que son coordenadas. Queremos ordenar coordenadas en un árbol. Entonces, pero las coordenadas pueden ser de 2 dimensiones, de 3 dimensiones o K dimensiones. Esta KD significa que es de K dimensiones. La gente que haga aprendizaje automático es una técnica muy útil para buscar información o encontrar correspondencias entre un montón de datos. Y es otra aplicación de esto, ¿no? Pero es más que nada, no es un tema de grafos, es más un tema son árboles porque se dividen en 2, en 2, en 2, pero no necesariamente es un tema muy de grafos, aunque la estructura es de grafos. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. Por mi parte no. Muy bien. Pues vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y la clase que entra, lo que empezaremos, que sería el próximo... ¿Qué es? Hoy es jueves. El próximo martes empezamos a ver ya algoritmos precisamente para determinar si hay rutas entre vértices de un grafo. Esto es, cómo podemos llegar cuál es la ruta que podemos seguir para encontrar la ruta entre dos vértices de un grafo, ¿no? Y eso nos permite determinar varias cosas. Nos permite determinar si existe una relación de equivalencia, cuántas particiones tiene un grafo y encontrar la ruta entre dos miembros de dos vértices de un grafo, ¿no? Hay dos algoritmos básicos que son los que vamos a ver, que es el de la búsqueda en profundidad y la búsqueda en anchura, que esa búsqueda en profundidad y en anchura es un tema genérico para muchos problemas de computación. Lo explicamos aquí con grafos, pero es la técnica que se sigue para muchos problemas en computación. Pero hasta aquí lo vamos a dejar por hoy y nos vemos el próximo lunes. No, martes, ¿verdad? Próximo martes. Bueno, hasta luego. Pues nos vemos Gracias. y nada, pues nos vemos el próximo martes. Cuídense. Realmente, que tengan buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Una cosa importante, luego. antes de que se vayan, ya se fueron. ¿Qué? Les iba a decir cuál era el libro que estamos utilizando. El algoritmos, ¿no? Sí, estamos usando el libro seguimos usando el libro de matemáticas discretas de Biggs hasta ahorita, pero vamos a empezar a trabajar con el libro de introducción a algoritmos. Ahí avísenle a Ismael que se salió antes de tiempo, pero es el libro de Introduction to Algorithms de Cormen. Ya les había comentado eso antes, ¿no? Sí,
Sí, nos había dicho que Ok. nos podía proporcionar una copia porque la biblioteca está ahorita, no podemos acceder a la biblioteca Sí. ahorita. ¿Y lo tienen acceso? ¿Ya les di la copia? No, bueno, a mí no me ha llegado por el Moodle. Lo que compartió fue el código de Python, Sí. Les pero voy a compartir no. entonces una copia del libro para que puedan estudiarlo. Y los capítulos que vamos a estar utilizando principalmente. Nos vemos entonces. Les mando al rato un correo con eso. Ok, Muy bien. Nos nos vemos vemos. entonces. Cuídense. Sale, bye.